amor y libertad, transmitido desde España para toda la humanidad, dirigido por Manuel Barba desde su Perú natal y su tribu de narradores para hacernos disfrutar de los mejores creadores a los que va a entrevistar, poetas, músicos y escritores sin dejarnos coaccionar por los manidos señores que nos quieren silenciar. Bienvenidos amigos a una edición más de su programa esperado, cuentos, poesías y conversaciones a viva voz con la tribu de narradores. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado que ha nacido en Matafollada, en la parroquia de La Roda, Tapia de Casariego, Asturias, España. Es escritor, es poeta, es además docente. Él ha nacido en la madre patria, en España, pero radica actualmente en Argentina, en la provincia de Mendoza, donde vive desde el año 2011, según tengo aquí en su breve reseña. Nuestro invitado de hoy tiene una extensa, pero muy extensa lista de vida, así que voy a omitir gran parte de esta lista de hechos notables para mencionar lo que resulta siendo importante en este caso, sus obras. Pero antes que todo, quiero darle una muy, pero muy cordial bienvenida y calurosa a nuestro amigo José Pepe Suárez Jardón. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Bueno, quiero adelantarte que las plataformas que nos soportan, las plataformas que nos brindan la facilidad de conversar sobre temas culturales que son tan importantes para todas nuestras comunidades, para nuestras ciudades, nuestros países. Una de ellas es TV Mundo Digital, que emite desde Costa Rica para la televisión. Y también ahora Radio Paz y Amor desde España, de nuestro amigo José Luis. José Luis. Entonces, la bienvenida en nombre de ellos, en nombre propio de mío también, y agradecerte por la deferencia de habernos concedido este tiempo de tu agenda para conversar sobre temas que yo creo que resultan muy importantes. Tu obra literaria, tu obra poética y tu persona misma. Entonces, le pregunto a Pepe Suárez Jardón, ¿desde cuándo toma con seriedad este tema de la escritura? Bueno, en realidad escribo desde siempre, ¿no? Bueno, como muchos de nosotros, el amor por la literatura suele venir desde la infancia. Lo que ocurre que con seriedad, como bien dices, hace como una década o así más o menos que estoy tomándomelo en serio. Ya una vez que uno empieza a publicar y a escribir para los demás, también te va ayudando a perfeccionarte y te va ayudando a hacerlo, intentar hacerlo siempre o superarse un poquito más cada día e involucrarse más cada día también en los medios literarios, ¿no? Tanto en las lecturas como en compartir también lo escrito. Así que más o menos hace una década, calculo más o menos. Desde que estoy en Mendoza, justamente coincide esta etapa de mi vida con la literatura de forma seria. Qué bueno, Pepe. Y dime una cosa, eh, y esto de la literatura, que es un arte muy especial, muy acucioso y también de mucha demanda, de esfuerzo sobre todo, ¿no? ¿Esto te viene genéticamente? O sea, ¿tú tienes en tu familia gente que haya estado ya en este mundo o tú eres uno de esas personas especiales que es el único que hay en su familia dedicado a este tema? Y hasta que yo sé, en mi familia no hubo antecedentes de gente que se dedicara a la literatura o que
tuviese una tendencia hacia las artes, hacia ningún arte, ¿no? En concreto, pero en concreto la literatura tampoco. Así que en este caso soy la primera manifestación literaria del entorno, de la familia, de los vecinos. Es la primera generación de escritores de tu apellido, en todo caso, ¿no? José, dime una Sí, cosa, sí, yo quería, en beneficio de los que nos están escuchando y de los que habitualmente siguen el programa, mencionar que tú tienes una obra, digamos, extensa. Y quería comentar que tu primer libro fue Manos de Viento, que se publica en el sí, 2016, Por el Camino de Nayundes, que viene desde el año sí. 2021, La Voz del Silencio en la Mirada, Ania y los Omecos, Poeta en la Ínsula Libertaria del 2023. Es tu obra más reciente. ¿Y tienes alguna obra en la que estás trabajando actualmente? Sí, sí, en realidad la más reciente, porque está a punto de salir, se ha retrasado un poco. Es un libro de cuentos, de relatos infantiles, que está escrito en gallego asturiano, porque bueno, bueno, no sé si te lo había dicho, soy escritor en lengua castellana y en gallego asturiano, que es una variante del gallego, emparentado con el gallego y el portugués, pero bueno, es un lenguaje de transición, un idioma de transición entre el gallego y el asturiano, y bueno, tiene varios nombres, se puede llamar eonaviego o gallego asturiano. Y este libro que está ya en la imprenta, que se llama Alrededor del fuego, de la lumbre, alrededor del yume en eonaviego, en gallego asturiano, es el último, en realidad, además de otros que estoy preparando, pero bueno, ese es el último. Te hago esta pregunta desde la perspectiva del que no sabe, que solamente es un lector. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias básicas entre estos dos? Porque es un idioma, es una lengua, el asturiano, Sí, sí. ¿cierto? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es la diferencia con el español o cuál es la similitud o cómo se da? Sí. Bien, eh, digamos que enraiza directamente del gallego que se hablaba en la Edad Media, en el Renacimiento, en la corte por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, que toda la poesía, la lírica, estaba en lo que era gallego-portugués de la época, y los escritos más antiguos pues se remontan a esa época, de un monasterio que hay en la zona occidental de Asturias, de donde soy yo. Asturias es una región del norte de España que forma límite con Galicia, y Galicia a su vez con Portugal. Es decir, culturalmente nosotros somos galaico-portugueses o luso-gallegos, como se quiera decir, y a pesar de que durante décadas, siglos, te diría, fue perseguida la lengua en esa zona, en la zona en Europa en general y en España en particular, eh, ha sobrevivido y ahora está viviendo un auge, un boom, por así decirlo, sobre todo de poetas, no sé por qué, pero hay muchos poetas y de narradores también que están escribiendo y están volviendo otra vez a reflotar la lengua, ¿no? El lenguaje. La raíz es común, es el latín, por supuesto, y tiene también bastantes raíces con el leonés. Para aquellos que conozcan un poco de lingüística o que les guste la lingüística, el leonés es el antepasado del bable, que es el idioma que se habla en Asturias, y la parte occidental a la que yo pertenezco es más bien gallega, ¿no? O sea, tiene una cultura gallega, si bien políticamente es de Asturias. Es un poco, o sea, los límites, si bien hay que distinguir los límites políticos con los límites culturales. Los límites culturales no se adaptan a los límites políticos. Lo vemos aquí en América Latina, eh,
con, Es cotidiano, con eso es cotidiano, pero casi bueno, aquí en América Latina. claro, Luego podría, exactamente. Bueno, en Europa pasa lo mismo, o sea, los límites, los políticos no son no se corresponden con los límites culturales. Pero bueno, el gallego asturiano, que es la lengua en la que yo escribo, es entendible también para un hispanoparlante, ¿no? No hay problema, ¿no? Hay palabras, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo lee porque y, también y, tiene mucho del castellano. y perdóname otra vez, perdóname las preguntas que yo te hago, pero siempre, pero déjame decirte que yo no soy un literato, soy una persona que soy un conversador en realidad, y siempre tratamos en este programa de conocer a la persona, al artista, y también temas como este, que son interesantes y que muchas veces no se dialogan porque no hay oportunidad, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba sobre el tema este del idioma, del gallego, asturiano. O sea, esto formaba parte de una nación, digamos, los que usan ese idioma, ¿eran una nación o eran... No, 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 formaban parte del reino primero de Galicia, luego el reino de León y luego el reino de Castilla-León y luego, bueno, el reino de España. No, 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 nunca fue una una nación? nación, en realidad. Puede considerarse un dialecto, pero lo que pasa es Ya. que no es tampoco un dialecto, porque tiene unas características propias que Tiene a su propia través de los siglos. gramática, digamos, tiene su propia gramática, su sintaxis, su Mira, ortografía, el tema de la gramática estamos un poco en controversia porque no se han puesto de acuerdo los lingüistas tampoco. No hay una gramática unificada todavía, porque al no haber una literatura, una tradición como puedes tener, por ejemplo, el catalán o el mismo gallego, que tiene una base literaria a la cual puedes ir, eh, o no literaria, simplemente que haya una bibliografía de algún texto escrito. En nuestro caso no, es una lengua oral que se ha transmitido, que se ha conservado de forma oral y hay alguna obra escrita del siglo XIX o principios del siglo XX, pero usando reglas castellanas, ortográficas, gramaticales. Entonces hay como dos vertientes muy en polémica, no en polémica, pero bueno, sí tienen bastantes discrepancias en usar temas una académicos, grafía, temas académicos. claro, O es sea, un tema parece, filológico, académico, exacto, también político, porque no cabe duda que siempre eh, surgen los claro, temas políticos en todo. claro, pero Están pareci- los asturianistas, los que quieren que el gallego asturiano esté pegado lingüísticamente más a Asturias y están los galleguistas que quieren que esté más apegado al gallego. Pero bueno, yo en particular escribo, por ejemplo, un libro que has nombrado, que es Anía y los Omecos, y Osomecos, es un cuento infantil que fue premiado en Asturias. Ese libro me lo revisaron, me lo revisó la Academia de la Lengua Asturiana y básicamente o sea, algún tema ortográfico, es decir, el uso de la Y en vez del uso de la doble L, de la L, cosas así que tampoco tienen para mí no tienen tanta importancia como la difusión misma de la cultura y bueno, si un día se llegan a poner de acuerdo los diferentes filólogos o académicos, bueno, bienvenido sea, pero mientras tanto no podemos dejar que se pierda no solamente o sea, lo literario, sino también lo cultural, porque cada palabra que se pierde en cualquier idioma se pierde un bagaje cultural muy importante. Cada palabra representa para una cultura mucho. Por eso yo soy un defensor total de las lenguas, de que no se pierda ninguna y que hay que recuperarlas y defenderlas, a poder hay ser que, hay que defenderlas. exactamente. Tú no eres Que ajeno, por una, ejemplo, no eres ajeno, perdóname que te interrumpa, no eres ajeno al tema que se suscita pues con el tema del quechua, ¿no? Que aquí en Sudamérica fue nuestra es nuestra lengua madre, pero que tiene muchas claro, variantes, ¿no? No obstante, la lengua sigue viva, igual que la aymara,
igual que otras Claro, lenguas que existen, por ejemplo, claro. aquí en mi país, ¿no? Pero qué Sí. bueno que no ser los, qué bueno que esto tampoco es este patrimonio solo de Latinoamérica, sino que también existe la madre patria, un problema con sus idiomas y con sus lenguas. Hay lenguas que han desaparecido, por ejemplo, que casi han desaparecido y algunas lamentablemente han desaparecido ya en todos los continentes, no solamente en América, porque, bueno, cada vez, sobre todo en el proceso de colonización, ha sido muy importante para romper con todo lo que es lenguajes, culturas. La colonización bueno, que se produjo en América Latina, que es la más reciente, o en toda América, no solamente en América Latina, sino en toda América, quizá la vemos más reciente, o sea, más actual, por así decirlo, y todavía está en proceso de ruptura, porque de alguna forma hay lenguas que se van perdiendo, pero eso ha pasado, ya te digo, en Europa ha pasado. Aparte que en Europa eh, la orografía también suele ser muy montañoso, entonces hay regiones que han quedado aisladas y tenemos la suerte que la orografía nos ha ayudado, por ejemplo, en conservar el euskera, que es un idioma que todavía no se sabe muy bien, no se ponen de acuerdo cuál es el origen. Nos dicen que, bueno, que su origen incluso puede ser de, algunos lo emparentan con alguna lengua balcánica, otros con lenguas africanas, pero no hay un nexo con otras lenguas de la región de Europa, no se conoce. Otros dicen que, que puede estar relacionado con los íberos, con los antiguos habitantes de la península, de esa zona de la península, pero para mí es que yo soy bueno, me gusta mucho la lingüística en general y soy un estudioso a mi manera, no es que no soy lingüista ni nada por el estilo, pero bueno, me gusta, me apasiona, me gustan las palabras, me gusta ir al origen de la palabra, ver qué sentido tuvo en una cultura, qué importancia, qué peso. Todo eso para mí es muy importante, por eso recuperar una palabra y preguntarle a las personas mayores o a gente del campo, ¿no? Eh, por una palabra que ya no la conoce nadie, porque la mayoría de las palabras ya no se conocen, ya la gente no las habla, no las usa. Por ejemplo, ahí en Asturias el problema que tenemos es ese, la gente habla el castellano. Los niños, a pesar de tener en las escuelas unas horas de lengua gallego-asturiana, sin embargo llegan a casa y hablan el castellano. Es una barbaridad. Yo a los niños les hablo en gallego-asturiano, a los niños de allí, por supuesto. Me entienden perfectamente, o sea, pero los padres no, les hablan en castellano, entonces se va perdiendo y se va todo lo que uno puede hacer a través de la literatura o a través de la pedagogía bueno, se va perdiendo un poco también porque no hay una conciencia de lo que significa, ¿no? El lenguaje. El lenguaje forma parte Sobre todo las lenguas, fundamental. sobre todo las lenguas madres, ¿no? Esas son lenguas, esta es una lengua madre, ¿cierto? Sí, bueno, no diría tanto es una lengua madre, no es una lengua madre en el sentido que se le da, pero es una lengua que tiene una importancia muy, Y es o original. sea, para mí que soy de allí y que yo nací hablando esa lengua y hasta que tuve 6 años que me escolarizaron, yo no conocí otra lengua que no fuera esa. Para mí es un motivo también de orgullo, porque es bueno tener orgullo a veces, ¿no? De Sí. sus raíces, de las raíces desde que uno nace, porque hay, o sea, lo que te digo, cada palabra, tomas una palabra cualquiera, sobre todo relacionadas con oficios o con actividades propias de cada región, como puede ser relativo a la cosecha, a la pesca, a la herrería, bueno, a todo lo que uno que implica los oficios que muchos de ellos se han perdido. Entonces, al perderse esos oficios, se ha perdido también esas palabras, ya nadie las conoce. Entonces, ahora estamos, por ejemplo, como anécdota, te lo cuento,
un grupo de personas de allí, de escritores, arqueólogos, pintores, fotógrafos, hay un grupo ahí de gente, entre los que me han incluido a mí, para que haga de cada herramienta, de cada útil, por ejemplo, de cada herramienta del campo, cada útil de pesca o de minería o de artesanía, haga un poema, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una, un arado, una especie de arado que se usaba en la tierra para labrar, bueno, hacer un poema sobre eso. Son labores que son, aparte de que para mí muy importantes porque conservan nuestra cultura, nuestra identidad, y un pueblo tiene que tener identidad. Eh, Además de todo eso, para mí es muy importante por la belleza que se le da y por la dignificación o la dignidad que se le da a esa cultura. Entonces, bueno, en eso estamos también. Es una lucha Es que una lucha tenemos. permanente. No, pero déjame decirte que mereces, tú y todas las personas que están en esta lucha de salvaguarda, de resguardo de esto que es un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio importante, porque tú has dicho, quiero rescatar algo que tú has comentado, y es el valor de cada palabra, que cuando se pierde toda una historia respecto de esa palabra. Y eso llevado a esto que tú estás comentando, cuando se pierde un oficio que tenía sus propias denominaciones, su propia forma de decir, se pierde una parte muy importante de nuestra propia historia, ¿no? O sea, yo creo Claro, que este es un tema común, no solo en cualquier parte del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, este es terrible, ¿no? Con este tema terrible. de la globalización, por ejemplo, muchos pues, hemos perdido, creo ya, giros idiomáticos, formas de decir, pronunciaciones, significados, y claro, en aras de uniformarnos, pero a la vez hemos perdido una parte muy importante de algo que has dicho tú muy certeramente, que cuando perdemos nosotros nuestras palabras, perdemos nosotros nuestra identidad y perdemos una parte de nuestra cultura. Claro, y terminamos todos tomando Coca-Cola y comiendo hamburguesas, que no está mal, que yo no digo que no estoy en contra de eso, pero nada más, o sea, nos estamos olvidando de nuestras raíces que nos han, de alguna forma, nosotros formamos, somos parte, somos un legado histórico, aunque no nos demos cuenta, nosotros somos como embajadores de nuestros antepasados. Y yo lo veo así, entonces toda palabra que se pierda o todo también se pierde un pensamiento, una filosofía de vida, un estilo de vida, una mirada, una Una mirada forma de, una forma, se pierden muchas formas de ver, ¿no? No solamente la vida, sino la propia introspectiva, incluso de cómo se ve uno mismo. Es que temas como estos en realidad llevan a conversaciones, digo yo, casi interminables. Entonces, quiero tomarme la interminable. licencia de decirte muchas gracias por esta digresión que hemos hecho. Estamos hablando de un tema que no era el que nos convocaba, pero gracias porque con tu concurso creo yo que muchos de nosotros hemos despertado temas muy importantes para discutir. Y yo quiero ir ahora a algo que tú comentaste, que tienes esta última, no esta última, perdón, la más reciente de tus obras está dirigida a un público infantil con el idioma, con esta lengua que tú mencionas. Y, Sí, sí, sí. y estos cuentos digamos, cuéntanos sobre ese libro. Mira, el libro se llama Alrededor del Fuego, te lo traduzco al castellano. ¿Qué significa? Bueno, significa lo que estábamos hablando en realidad. O sea, alrededor del fuego la gente se juntaba, sobre todo en el invierno, cuando terminaban las cosechas, y ahí se producían relatos, cuentos, historias, que de alguna manera, pues también, bueno, sabemos que el cuento es la primera manifestación literaria, por así decirlo, oral, por supuesto, y a través de eso se iba transmitiendo un montón de conocimientos también. Y bueno, estos cuentos o estos relatos, ¿no? Muchos que que lo han leído, han tenido ya, han podido leer el libro por gente que colaboró
por ejemplo, la persona que ilustró el libro, quien hizo digamos, la portada. Dicen que no, que en realidad no es un libro para niños solamente, es un libro para niños y para no tan niños. O sea, es un libro que deja, o sea, cada cuento, cada relato deja un mensaje, puede ser eh, de protección a la naturaleza, puede ser de respeto a los ríos, puede ser del derecho a soñar, del derecho a sentir, o sea, cada uno de ellos tiene como una especie de mensaje que también es muy propio del cuento, dejar, aunque no lo pretenda, dejar una cierta enseñanza o un cierto consejo, no sé cómo llamarlo, moraleja, ¿no? No era mi pretensión hacerlo, pero bueno, parece que salió un poco por ahí lo medular del libro. Pero básicamente está dirigido a los niños y a los no niños, a la familia en general, para ser leído por toda la familia Es y un libro bueno, familiar, como deben ser los libros, sí, como debieran ser los sí, libros, ¿no? Los libros debieran ser claro, libros para que los disfrute toda la familia, sin distinción de para edad. todos, claro. No, no es un libro, por ejemplo, que sea un tema concreto, o sea, una temática concreta, como puede ser un filosófico propiamente dicho, pero es un libro que a mí me gusta que la literatura sea compartida en las casas, que se ha perdido también mucho esa costumbre, ese buen hábito de la lectura compartida, de que haya un lector y los otros escuchen. A mí me gusta mucho escuchar, por ejemplo, cuando me narran un cuento, cuando me narran un texto, lo que sea, me gusta mucho escuchar, porque el hecho de escuchar vas como viviendo la historia, te vas metiendo en ella, y es otra cosa. Por ejemplo, un poema cuando se declama, cuando se recita, suena diferente, o sea, es muchísimo más, para mí, se puede aprovechar más, ¿no? Y te puede hacer soñar y te puede hacer transportarte a la misma historia o tener esas emociones que si lo estás leyendo para ti nada más, bueno, también, por supuesto, pero todo lo que sea compartido, en este caso la lectura compartida en familia o en escuelas o en centros de personas mayores, que también me gustaría. Trabajo también con centros de personas mayores, con personas con alguna discapacidad o con niños. Me gusta trabajar para gente que tenga otro tipo de sensibilidad también, no solamente para la gente, digamos, El común, lector común sino y también corriente, el lector común y corriente. No, me gusta también que el lector, o sea, que toda la familia se involucre y bueno, espero que a la gente le guste. Está hecho como todos, con todo mi cariño y bueno, como uno lo Permíteme, hace siempre, ¿no? permíteme una pregunta. ¿Y para cuándo debemos esperar este libro? No, ya en realidad ya tendría que haber salido. Lo que ocurre es que, bueno, hubo unos problemas. La editorial es una editorial amiga. Yo me muevo. Antes me autopublicaba yo, ahora, bueno, porque un amigo me invitó a su A su editorial. editorial y como que es una editorial pequeña, entonces ya sabes lo que pasa. Siempre hay problemas de última hora y un poquito como que se está retrasando porque están trabajando en un proyecto muy ambicioso para ellos, que es hacer unos premios de poesía y que también yo estoy colaborando en eso y bueno, eh, Qué bueno. tampoco había Una premura, no había una premura por tenerlo. o sea, a mí me gusta hacer las cosas bien. El libro ya está todo para que salga, así que ahora en mayo o en junio seguro que ya va a salir. Qué bueno. Pepe, permíteme pedirte permiso para hacer un pequeño corte y luego continuamos Sí, conversando, ¿sí? Con tu permiso, sí, 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 vamos a hacer un pequeño corte. Bien, amigos, regresamos después de una breve, pero una muy breve pausa con nuestro invitado especial, don José Pepe Suárez Cartón. Pepe,
quiero preguntarte, para terminar el tema de los cuentos, porque yo sé por la historia que tengo aquí a la mano, que tu obra mayormente es poética, existencialista, es más, una de las descripciones que he leído de las referencias que existen sobre tu persona es que tú eres un poeta existencialista. Es más, incluso apunté una frase que me pareció muy interesante por lo poética, que dicen que tú has mencionado en alguna ocasión y que dice a la letra, eh, la poesía es mi vida y sin ella, sin la poesía, no podría vivir. Eso has dicho tú en algún momento y quisiera que nos comentaras en el mundo poético en el que tú has venido, digamos, actuando casi mucho tiempo, excepción hecha de este emprendimiento con el tema de los cuentos infantiles que está al salir y que aquí lo tenemos en la lista que acabamos de publicar. Estos otros libros que son de poesía, qué mejor que preguntarle al autor sobre estos libros? Para no hacer un detalle ni decir, quiero saber de eso. Me gustaría mucho, y creo que a todos los que nos están siguiendo, que tú nos comentaras acerca de esto, de tu obra. Bien, bueno, como bien dices, en realidad la temática suele tener un trasfondo relacionado con la existencia del ser humano, ¿no? Todo lo que conlleva el hecho de vivir, el hecho es una poesía que puede leer cualquier persona en cualquier eh, no es una poesía complicada. Eso de decir existencialista a lo mejor pareciera que es profunda en realidad, pero es comprensible. Habrá poemas que más, otros menos, para cualquier lector eh, de cualquier país, de cualquier nivel, de cualquier característica. De hecho, la mayoría de los lectores son de, vamos, son trabajadores, son gente humilde, no hay... ¿Por qué existencialista? Bueno, básicamente porque reflexiona sobre la vida, sobre las dudas que el hecho de estar aquí siempre conllevan y de hacerse preguntas y también trata temas que por ahí pueden ser para todos comunes, como puede ser el dolor, puede ser la esperanza, puede ser la frustración. O sea, es muy variados los temas. No quiere decir que toda la poesía que yo haga sea así. Hay poesía de todo tipo. Hay poesía más con otro cariz más alabando el paisaje o de amor o infantil. Pero bueno, si hubiera que definir, pues sería eso, poesía existencial. Por eso has leído como referencia ese Es nombre. el leitmotiv, porque es un leitmotiv, la poesía es tu Sí, leitmotiv. sí, en realidad la filosofía o sea, la filosofía, no, tampoco estoy hablando de nada académico, sino la contemplación de la vida del ser humano. El ser humano contempla la vida, la admira, se asombra y empieza a pensar, ¿no? Bueno, esa capacidad que tiene de asombro el ser humano, que quizá no tienen otras especies, no lo sabemos tampoco, no hay que ser categórico, pero bueno, el lenguaje hace que transmitamos todo lo que pasa por el interior nuestro y bueno, eso yo creo que es lo que mueve, ¿no? Más que nada mi poesía o lo que a mí me movió para escribir poesía, curiosamente, además de la contemplación del paisaje o de las emociones o bueno, de lo que es más externo, también está esa mirada, aunque miremos el paisaje, también lo miramos con los ojos introspectivos y nos preguntamos y dudamos y sentimos, porque en realidad la poesía es sentimiento. Y, Pepe, permíteme otra pregunta, tal vez incómoda, pero
cuando tú haces poesía cuando hiciste poesía y estabas en España, y cuando luego haces un cambio geográfico, vamos a llamarlo geográfico, ¿no? De ubicación Sí, a América Latina, eh, digamos, todos los motivos con los cuales tú creabas tu poesía sufrieron de alguna manera un cambio. ¿Y tu poesía cambió también? ¿O cómo fue ese proceso de adaptación? Porque aun cuando hayan pasado 10 años, yo pienso que una persona sigue en el proceso de incorporarse, de asumir y de ser parte del sí, entorno en el cual vive. sí, sí. Bueno, mi vida, si ves un poco, es muy de aventura, ¿no? Muy de... Lo que pasa es que yo hice un cambio muy grande, o sea, cambié radicalmente. No, no es que haya cambiado yo, sino que, bueno, hay cosas que prioricé, ¿no? Cuando uno ya tiene ciertos años, con 40 años, ya te empiezas a cuestionar ciertas cosas que te han dicho y que, bueno, te las cuestionas, ¿no? Yo, uno de una manera, otro de otra, y dices, bueno, voy a dar un vuelco, un giro a la vida y voy a intentar otras cosas. Bueno, en ese intento surgió, me dio la posibilidad de vivir la poesía de otra manera, ¿no? De sentir el sentimiento estaba, la emoción, todo, pero me dio la oportunidad de poder expresarlo, de poder llegar a la gente también y de, bueno, de intentar hacer cosas porque creo que el día a día, o sea, el día de hoy, el momento actual, este disfrute que tenemos de charlar, por ejemplo, estamos haciendo, es muy importante. Es lo más importante ahora mismo para nosotros, para mí, es estar hablando contigo, por ejemplo. Gracias. Entonces, ese disfrute diario o lo que uno está haciendo, con quién está también, con quién elige estar, son privilegios que uno tiene, ¿no? Que no los tiene todo el mundo, o sea, no es porque uno se los merezca o no se los merezca, es que uno los tiene y bueno, los tiene que disfrutar. Para mí, por ejemplo, estar ahora charlando de poesía contigo es un privilegio, o sea, Gracias. Gracias. así Vamos que a, vamos a agradecerle además, vamos a agradecerle a nuestro amigo José Luis Molina, que es el que realmente nos ha juntado, nos dio los respectivos sí, contactos para vernos, para conversar. Y como te siempre, debe haber comentado José Luis, yo siempre ando a la búsqueda de artistas, eh, no, digamos, no los tradicionales, sino aquellos que tienen obras que son que tienen una importancia extrema y que a veces no son del todo vistos, ¿no? Habida cuenta del mismo José Luis, que es un caso especial, ¿no? Igual en otras latitudes. Entonces, este programa, te explico, tenemos nosotros la intención adoptada como misión de compartir con invitados especiales como tu persona los temas de su dominio, ¿no? ¿Para qué? Para que vayamos de alguna manera haciendo mundos mejores a partir de algo que no es, digamos, un bien transable, como es la cultura. La cultura en muchos lugares no tiene valor. No tiene valor porque la gente, eh, sin hacer una crítica, pero mucha gente vive y se alimenta de manera banal, ¿no? Y la cultura que yo creo que compartes conmigo la apreciación, es algo fundamental en la vida de las personas. Incluso te permite superar cualquier tipo de dificultades que vamos enfrentando durante nuestros años. La gente grande o de número grande, que me gusta llamar a mí, de la gente con edad de número grande, tiene ese particular don, ¿no? Ya de poder ver con un poco más de quietud, sabiduría tal vez, las cosas importantes. Y entonces, la cultura, para las próximas generaciones, esta cultura, por ejemplo, que tú practicas y que tú tratas de transmitir, preservando
cuidando, promoviendo el uso de este idioma, de esta lengua asturiana, me parece tremendamente importante, ¿no? Porque repito, o sea, quiero repetir algo que tú has dicho porque me ha quedado muy marcado. Cuando una palabra se pierde una parte de nuestra historia, se pierden muchos significados. Entonces, y yo por eso soy de esas personas que busco personas especiales con las cuales pueda conversar sobre este tipo de temas. Yo sé porque te invité para conversar de tus libros, pero te dije de anticipado que esta no es una entrevista, que este es una suerte de conversación entre dos personas que recién se conocen porque recién nos conocemos, recién nos hemos saludado y visto, coincidimos en muchas cosas. Me parece muy interesante el mundo en el que tú vives, me parece mucho más interesante lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, quiero pedirte un regalo para las personas que nos siguen. Si tienes algún poema, el que tú guste, no tiene que ser nada más que el que tú quieras. Bien, sí, bien. Bueno, pues elijo uno al azar porque tengo aquí Todos son tus un hijos, libro. todos son tus hijos y son tus hijos queridos. Este libro se llama La voz del silencio en la mirada y bueno, es un libro que lo hice también como todos, con mucho cariño y bueno, voy a elegir uno que, bueno, que tiene un poco que ver con eso que hablábamos de vivir la vida, de sentirla, de contemplarla, de estar dentro de ella, de meterse dentro de ella y hacer con ella todo lo mejor que podemos, ¿no? Y se llama el poema A vueltas con la vida. Y dice así: en días donde niego a cualquier Cristo y las noches se me vuelven asesinas, cuando todo gira alrededor de un abismo y la vida es una mole que se inclina. Busco entre las piedras algún sentido, como busca el peregrino que camina. Cuando bajo a mis infiernos y me miro en el silencio donde reina la poesía, se me vienen los recuerdos como un sino que desprecia a las musas más esquivas. En esa soledad que a veces va conmigo, me encuentro más cercano a la vida. A tientas entre átomos de paciencia, los demonios vociferan sus caprichos, en las grietas que fisuran la conciencia y nos hacen renegar de uno mismo. Los sueños se renuevan y se inventan en la oscura caverna en la que vivo. Hereje del bagaje de la herencia, que golpea como con funesto martillo, enciendo el farol de la experiencia para ver los fantasmas del delirio. Los orcos que horadan mi existencia esconden los enigmas del destino. Entonces veo el astro que ilumina el alba donde espero un nuevo día y creo que despierta una sonrisa saber que es necesaria una huida en un viaje donde poder todavía imaginarse una puerta de salida. Ese sería un ejemplo Aplauso, aplauso de grande. poema Gracias. que yo le llamo existencial, pero que como puedes observar, fácilmente comprensible, cada uno lo interpreta, por supuesto, Sí. como tiene que ser. La poesía es una relectura y una reescritura de cada lector o de cada oyente, Y y cada uno lo... ya que tienes ahí a la mano, creo, alguno de tus libros, por qué no Sí, aprovechamos el tiempo? Porque qué mejor, mira, sabes, para mí no hay nada mejor que escuchar al autor de una poesía decirla de manera correcta, porque todos los otros que lean esa poesía la van a decir a su manera, la van a interpretar, la van a incorporar. Pero el autor es el que la dice de manera original. sí.
Sí, aunque ya te digo, cada lector, yo siempre les digo a la gente, a los lectores, cada uno, porque me dicen, ¿y qué querías decir en tal poema? Y digo, bueno, no sé lo que quería decir. ¿Qué dice para ti ese poema? Y eso es lo que dice el poema, en realidad. Bueno, entonces, si quieres, ¿te parece bien? Leemos de otro libro que se llama eh, Poeta en la Ínsula Libertaria. Este es el libro que salió último, ya con esta editorial que te digo de mi amigo. Este es el más reciente de tus, Y, esto es el más reciente de tus libros, y ¿cierto? Publicado. esto es un capricho. Este es el capricho mío, como digo, porque es un libro más pesadito de leer, quizá, no para este, como que se aleja un poquito más de, no es que se aleje, en realidad es para todo el mundo, pero bueno, hay lectores que me dicen, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Bueno, para esos que no entienden nada, pues una relectura y algo seguramente que pescarán, ¿no? Bueno, hay un poema que de los más aquello, más cortos, que se llama A los que aún sueñan, y dice así: me llamaron marioneta porque solamente canto. No saben que mientras tanto tengo en mi alma secreta la voz sutil del poeta que al cantar sigue buscando lo que el viento va dejando en las sombras de la vida, una lumbre compartida que otros vienen apagando. Por discutir sobre el vuelo del ave que alegre sueña, la verdad se hizo dueña de las aves en su anhelo de llevar al ancho cielo la libertad por bandera. La verdad que por cualquiera daría su suave mano en un espacio lejano donde el odio quede afuera. Reflejado en esta lumbre donde se mueven los días, me fui cantando utopías que en mí se hicieron costumbre. Ante tanta servidumbre, contemplé sobremanera cómo fértil primavera la voz libre se marchita, condenada por maldita o por ilusa quimera. Es cierto que nada cabe entre la fe y la mentira, entre la envidia y la ira, donde el ignorante sabe y piensa tener la llave del pobre conocimiento. Triste espectáculo atento, donde vive la ignorancia, cual pestífera fragancia inundando al pensamiento. Aterido por el frío del sentido más humano, tanto pensamiento en vano se tacha de desvarío. Tanto el tuyo como el mío, como el de aquel que conoce la libertad con su goce de utopía jacobina, un principio que camina y que el mundo desconoce. Feliz de estar muy despierto, el loco que escribe y sueña es el mismo que se empeña en predicarle al desierto. Nada tiene por más cierto que el amor por la belleza, un pensamiento que empieza por la sed de fantasía, cultivando la armonía en toda naturaleza. Bueno, estas Bravo, décimas son, me gusta bravo. mucho la décima, me gustan todas las composiciones poéticas, tanto la libre como, digamos, la que tiene una métrica y una rima, pero la décima es que la vas leyendo y la vas como que la vas cantando prácticamente y se te va metiendo. Es muy también muy de América Latina, muy Sí, de Cuba, de Puerto Rico, sí. y bueno, es un ejemplo de Gracias. poesía no tan profunda, digamos. Muchísimas gracias por estos dos, tres regalos que nos Claro. has hecho de tu poesía y sobre todo porque lo ha hecho el mismo autor. Nos sentimos complacidos, muy complacidos. Quería preguntarte también, entiendo, sé que tú participas en unos grupos literarios. eh, Tomé nota, uno de ellos, que tú eres colaborador de otras publicaciones y que administras un grupo literario Ínsula Libertaria. Ese es Sí, un grupo virtual. ese grupo, bueno, es creado por mí, sí, hace ya años. Pero aparte también colaboro con un grupo que se llama Unión de Escritores Internacionales, también como administrador, sí. Esto más reciente. Y Ahí poco hago porque y nos puedes compartir las direcciones y también quería pedirte también, muchos de nosotros a veces nos quedamos con preguntas y quisiéramos tener la oportunidad de contactarte para preguntarte, no solamente de tus libros, de tus obras, sino también tal vez de
algún tema en el cual tú tengas la especialidad. Este tema, por ejemplo, del idioma, me ha parecido fantástico. No, no lo había escuchado antes y qué bueno haberlo hecho contigo, contigo que vienes del origen, o sea, de la madre patria. Claro, es que siempre sale, ¿no? Cuando uno está charlando y te dicen, bueno, ¿cuántos libros tienes escritos o qué has escrito? Y bueno, ahí empiezas a decir, tengo tal libro, pero tengo este otro en gallego asturiano y ahí tienes que aclarar un poco qué es el gallego asturiano, de dónde lo he sacado y qué tipo de lengua es, ¿no? Por lo menos qué raíz tiene. Mira, yo me muevo mucho en Facebook, es donde me muevo, donde publico en realidad. Entonces, tanto la Ínsula Libertaria como la Unión de Escritores Internacionales, pues eso es en Facebook. En Facebook, con Se, esos mismos nombres. claro, o me buscan a mí, Pepe Suárez Jardón, y yo los contacto también, en Facebook también. O sea, está abierto no solamente a escritores, sino también a lectores. Básicamente, el Cualquier escritor. persona interesada va a Sí, poder sí, acceder sin que le ninguna guste, restricción. que le guste la poesía o la narrativa, porque también hay relatos cortos, cuentos. Viste que las redes son más propias para algo corto, microrelatos, relatos cortos Sí, o textos así, porque no da para más, tampoco no puedes poner ahí, no puedes, bueno, es imposible. Pero se adapta muy bien a la poesía, por ejemplo, hay muchos poetas que la utilizamos mm, exclusivamente para difundir, ¿no? Para difundir la poesía y para poder leer también a otros poetas claro. o a otros pensadores. O ¿Y sea, tú tienes yo páginas de YouTube? O sea, ¿tienes YouTube? No, 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 no solamente tengo. el Facebook. O sea, para ubicarte, para contactar contigo, siempre lo tenemos que hacer a través del Facebook, a través Sí, Facebook, sí. de tu nombre, Ahora, Pepe. ahora Instagram también, pero Instagram es más bien para fotos. Yo publico Sí, poesía, pero creo que no la lee nadie prácticamente porque no. sí, pues porque es más visual. Instagram es más visual, ¿no? Claro, es más visual, pero Facebook, a ver, Facebook yo lo utilizo de hecho para esto, ¿no? No lo utilizo para otra cosa que no sea para la literatura. Me meto en Facebook para escribir, publicar o leer, nada más. Y bueno, publico todos los días en mi muro, en Pepe Suárez Jardón o en la Ínsula Libertaria. Publico una media de 4 poemas diarios, ¿no? O más, un poco más. Y tengo también para los amantes de las lenguas Tú, raras, tengo tú en lo dices como si Wikipedia, fuera una cosa nimia, como si fuera una cosa, pero publico unos tengo tam- cuatro, mientras que habemos personas que para leerlo nos demoramos un día. y tengo también para los amantes de lenguas raras, en gallego asturiano, tengo una página que se llama Letras de Nayundes, que bueno, esa ya es más exclusiva, no es que sea exclusiva, puede leerlo cualquiera, hay gente de todos lados, pero bueno, ya tienes que entender un poco el gallego, hay palabras que se te pierden y una palabra te cambia el sentido o te desconecta del poema totalmente. Y traducir un poema que yo, bueno, a veces hago la traducción, pero siempre digo, es una traducción aproximada, porque en realidad la literatura, o sea, no es lo mismo leer, qué sé yo, Ujú, a Baudelaire en francés que leerlo en castellano, claro. o a Shakespeare. Yo no sé inglés, pero bueno, algo de francés sé, bueno, pero quiero decirte que siempre, como dicen los italianos, ¿no? Traductore, traditore, es una tradición la traducción. Pero bueno, se intenta que la poesía en realidad llegue al pueblo, porque del pueblo viene y al pueblo tiene que ir dirigido, sacarla de los cafés literarios y de los acuartelamientos literarios, esos donde somos tan propensos, Desapegarla muchos de poetas. los elitismos, ¿no? De los elitismos. Claro, sacarla de ahí y hacerla pública. A la poesía hay Así que es. hacerla. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui Hacerla a yo diría que hacerla cotidiana, porque la poesía para cotidianas, muchos es un tema especial, ay, pero no, no debiera te ser cuento porque, como, ¿no? claro, te cuento como anécdota, perdón, Manuel, te cuento ¿No? como anécdota que hay gente que al saber que yo escribo, vecinos míos de toda la vida, familiares, conocidos,
Digo, nunca en mi vida he leído un poema. Cuando era niña y me decían, pero como que no. Ahora, ahora leo poemas todos los días tuyos. Bueno, eso es una gran alegría, ¿no? Claro, Lograr que hay gente que ya ha leído un poema y que ahora lee. Y que, bueno, que en mi pueblo me hayan hecho un homenaje y todo eso, pues también son cosas que a uno lo animan, ¿no? Lo ayudan a seguir también. Porque básicamente el artista tiene fama de ser muy vanidoso. Yo creo que no es vanidad, lo que el artista es muy inestable, muy sensible, muy inseguro. Piensa que qué estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo. Muchas veces sí, pasa, ¿no? Que dices, bueno, ocurre. si todo es comercio, mercadeo, es tanto tienes, tanto vales, ¿no? Como se suele decir, y uno está, ¿qué está haciendo, no? Y bueno, yo creo que es mentira porque al final recompensa muchísimo y da muchas satisfacciones. Por ejemplo, a mí estos 10 años intensos de poesía me han dado satisfacciones, no te puedo decir cuántas, pero muchísimas. O sea, todos los días en realidad. Además, ver que hay gente que no se atreve a publicar y que y de repente ves que publica y que se engancha a publicar y bueno, la vez que ya va cada vez publicando más, escribiendo más, compartiendo más, eso es fantástico, es un logro enorme porque la poesía, el arte en general es lo que nos hace más humanos, ¿no? Hace el mundo mejor, más bello, en realidad. Lo dijimos al principio, es indispensable, No, no. el arte, la cultura son indispensables para vivir, para tener un mundo mejor y para vivir bien. Todo lo Incluso demás, te ayudan a analizar los hechos, la realidad cotidiana. Parece algo que no tendría que ver, pero sí tiene. O sea, el arte, la contemplación de la belleza, de la armonía, hace, te hace ver la vida de otra manera. Y bueno, de alguna forma eh, cambias el entorno también. sí, Vas cambiando el entorno y vas cambiando tú mismo, vas sí, haciendo tú que mismo. las cosas sean diferentes. Bien, Así que más cultura, menos de lo otro. No vamos a meternos en lo... bien, don José Pepe Suárez Jardón, queremos darle muchas gracias muy grande, escrito con letras mayúsculas. Ha sido un No, grato no, placer compartir contigo, Pepe, recibir no, todo esto que tú nos has obsequiado, tu tiempo, tu arte, tus explicaciones tan coloquiales de un tema tan especial. O sea, realmente, bueno, es que tú eres docente. Además, no sé si lo comenté, no, que tú eres docente en Argentina de lengua y sí, literatura española, ¿cierto? Entonces, qué sí. bueno haberte tenido en el programa. Esperamos que no sea la última vez. Quisiéramos volverte a invitar No, cuando tu agenda por lo supuesto, cuando permita. Ya quieras, sabes que ya, las puertas de estas plataformas, TV Mundo Digital de Costa Rica y Radio Paz y Amor de España, nos brindan esta posibilidad. Así que en nombre de ellos te agradezco tu presencia pues muchas gracias, y te voy a muchas gracias. y te quisiera pedir solamente un minuto para que te dirijas a nuestros oyentes y te despidas. Bueno, ante todo, muchas gracias a José Luis Molina, un gran amigo, un gran poeta al que admiro mucho y lo considero una persona fuera de serie. Muchas gracias por ponerme en contacto contigo. Muchas gracias a ti, por supuesto, por haberte interesado y por darme la oportunidad de expresarme y de comunicar lo que uno comunica, que es lo que uno cree que más o menos sabe de lo que habla, ¿no? Que es la poesía. Y bueno, eso, agradecer a todos los oyentes y a todos los que nos escuchan y nada, que sigan leyendo, los que no se han animado a leer poesía que la lean, porque bueno, abre mucho la mente también, abre mucho las emociones, nos hace mejores personas, más solidarios y nos une más, ¿no? En el arte te das cuenta que no hay fronteras, que no hay credos, que no hay ideologías, o sea, en realidad.
el arte abarca todo y nos abarca a todos. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias a Gracias. todos ustedes. Y bueno, los felicito por el programa, por el interés, por todo lo que están haciendo y adelante siempre. Y Gracias. mucha salud. Muchísimas gracias. Estuvimos con José Pepe Suárez Jardón desde Mendoza, en Argentina, aunque él es español. Y con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana en este mismo horario. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.